Hoy vengo a hablarte del tema del pelo rizado. Este pelo es el mío, el natural, y sin embargo llevo usando las planchas, alisándomelo y demás. Que no tiene ningún problema, ¿no? Pero llega un punto en el que digo, ¿pero por qué lo estoy haciendo? Me he propuesto decir, joder, en vez de a rehuirlo, lo voy a abrazar, como se suele decir. Y no está siendo fácil. Es como dejar atrás una etapa que ya se estaba alargando mucho, que era la de necesidad de alisarse el pelo. Pero ¿de dónde viene esta sensación de que el pelo rizado es menos, o es más feo, o es desagradable, ¿no? Nos han inculcado que el pelo rizado en las películas, en las series, por lo menos las que yo veía cuando era adolescente o más pequeña, el tema del pelo rizado siempre se ha asociado a la amiga fea, ¿no? Y ya si llevas gafas ni te cuento. Había películas donde, como la de, ¿cómo se llama? Princesa por sorpresa, que para hacerle el cambio de look la ponían con gafas, con el pelo rizado, fosco, no sé qué, y después, sin gafas, maquillada, con el pelo liso, como diciendo, mira el potencial que tenía detrás de esos rizos, había una persona guapa, ¿no? Mamma mia! Look who's trying to fit in now. It's a wig, right? Entonces yo creo que muchas de nosotras nos hemos criado con esa imagen. Incluso voy a mencionar a Nina de Operación Triunfo, porque yo recuerdo que me causaba muchísimo rechazo su actitud, me acuerdo especialmente de aquella bronca que le echó a Vega. Ah, no, si tú puedes llorar todo lo que quieras y más, y puedes cabrearte todo lo que quieras y más, pero aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas. Y si no se cumplen, pa' fuera, tú. Y ya tengo un cullo ple. Ya está. Que recuerdo que a mí me revolvía especialmente. Yo en aquella época debía tener 12, 13 años. Y es como que empecé a asociar el pelo rizado a la amiga fea de la guapa, personas con un carácter muy desagradable, y luego ya se me juntó con una profesora de inglés que era que también era como el pelo rizado, sin arreglar, muy... Uf, entonces se me empezaron a acumular referentes de pelo rizado mal, y eso se juntaba al hecho de que cuando vas a la peluquería, si no está especializada en rizos, los peluqueros tienden a, digamos, poner a parir el pelo rizado por no entenderlo, ¿no? Decir, es que lo tienes muy seco, es que te lo tienes que cuidar, es que no sé qué, y te empiezan a dar productos que no están hechos para tu pelo, que lo empeoran, entonces vuelves, entonces acabas diciendo, mira, ¿sabes qué? Lo más seguro es alisármelo, por lo menos no doy esta impresión que el peluquero me está transmitiendo que doy. Me acuerdo especialmente del caso de la serie esta de Felicity, no sé si os acordáis, donde la chica tenía el pelo rizado, enorme, y como tenía una personalidad tan buena, tan dulce, tan todo, ahí como que empezó a reconciliar a la audiencia con que el pelo rizado no era sinónimo de pringada, ¿no? Y el otro día leí un artículo donde hablaban de cómo en el capítulo en el que ella se cortó el pelo, que se lo cortó, me parecía que así, es como que la serie perdió audiencia hasta tal punto que la tuvieron que cancelar. Entonces ese es el único ejemplo que tengo de persona con el pelo rizado donde era abrazada por la sociedad, ¿no? Pero me parecía curioso, ¿no? Reflexionar sobre por qué las feas siempre tienen el pelo rizado en las películas. Oh, by the way, how did that feel, losing to a girl? You know, you should really look in the mirror before you call yourself that. Y siempre son morenas, porque una rubia con pelo rizado ya es otra cosa, ¿no? Mira, Carrie Bradshaw ya es otra cosa. Ahora ya, en los últimos años, que si el método curly, que si no sé qué, eso ya parece ser que está empezando a abrirnos los ojos, ¿no? Otra realidad donde los rizos se pueden hacer bien, puedes quedar bien, no implica que fealdad, no sé, está cambiando la cosa afortunadamente. Pero fíjate yo que tengo 36 años que, joder, podría decir, oye, me la pela lo que diga la gente, y es que no es la gente, es que era yo. Así que bueno, este era el vídeo, espero que te haya gustado, dime tus experiencias, déjamelas en comentarios. Si te ha gustado, dale a like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.